En audios anteriores vimos que sin cruz no hay discípulo. Estos son los títulos solamente, ¿ya? Porque ustedes pueden escuchar cada uno de estos audios que ya hemos compartido. Luego vimos que no hay discípulo sin el Maestro. El Maestro es Cristo. Y por último, el último que vimos dice que no hay discípulo o discipulado sin la palabra de Dios. En este audio intentaremos responder de las palabras de Jesús cómo ser discípulo de Cristo. Y la pregunta obvia que nos hacemos cada uno de nosotros en algún momento, si es así, dice, ¿puedo yo? ¿Puedo yo? Me gustaría decírtelo inmediatamente, pero empezaría a desarrollar ya el audio. Así que vamos a dejar esa pregunta ahí. Como todas las cosas, debe haber un inicio. Partamos leyendo Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, dice Jesús, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quién establece las condiciones para ser un discípulo de Dios o de Cristo? ¿Dios o el hombre? Ahora, en este audio veremos el primero en orden lógico y natural de Dios, en el orden lógico y natural de Dios. ¿Por qué digo el primero? Porque hay vamos a ver dos condiciones necesarias, imprescindibles para ser discípulo de Cristo. La otra la veremos en el otro audio, en el siguiente. En este vamos a ver el orden lógico y natural de Dios. No estoy diciendo que sea natural, sino que es de Dios. Lucas 18:17 dice, de cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces Jesús nos revela en su palabra algunas condiciones que debe tener todo discípulo suyo. Y en este veremos que es necesario ser como niño. Ser como niño. En Juan 1:12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, aquí está el inicio, el comienzo. Son engendrados. Esto implica el origen. Para que tú y yo podamos estar con vida en este momento, por supuesto tiene que haber un milagro prácticamente, pero es algo natural en que hombre y mujer se unen y allí ellos engendran un nuevo ser, un hijo. ¿Ya? Entonces, este es el comienzo. Pero ¿cómo comienza esto? ¿Cómo se produce esto? ¿Qué es lo que dice al principio? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, Dios entonces les dio potestad de ser hechos hijos suyos. Y esto no implica que son criaturas, son hijos. Todos nosotros, los seres humanos, somos criaturas de Dios, pero no hijos. Solo a aquellos que creen en Cristo se les da el derecho de ser hijos de Dios. Por eso que dice que luego no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Aquí la voluntad humana no corre. No es porque yo soy católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová, que soy hijo de Dios. Es por voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que los que creen en el nombre de su Hijo amado. Veamos otro texto bíblico. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Esta persona es una nueva criatura. Ahora, ¿qué significa que cambio totalmente, tengo un cambio radical en todas las cosas inmediatamente? No. ¿Qué es lo que pasa con un niño recién nacido?
está viviendo una vida absolutamente nueva, pero él no sabe lo que está viviendo, todavía no entiende todas las cosas. Vamos a ver el siguiente pasaje, Juan 3, versículo 3 y el versículo 6. Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí la pregunta de Nicodemo es la misma pregunta que tal vez te haces tú. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Volver al vientre de la madre?, dijo Nicodemo. Y Jesús le responde en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, está hablando Jesús que hay dos cuerpos, un cuerpo carnal y un cuerpo espiritual. Uno es terrenal y el otro es celestial. ¿Cuál es el nuevo? El celestial, el que estaba muerto, al cual Él le dio vida al ser parte de tu cuerpo. Por eso es que la Biblia habla de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da vida por la fe en Cristo. Ahora, ¿qué entendían los judíos y los propios discípulos cuando les dice niños? Veamos esto, los judíos no veían a los niños como los vemos hoy nosotros. Para nosotros ellos son un modelo de ingenuidad, de pureza, todo esto. Pero para los judíos, los niños eran marginados socialmente. Eran débiles, ignorantes, dependientes, inocentes. Y ese inocente no era una cualidad, era un defecto para ellos. Eran inocentes. Cuando mi hijo era pequeñito, pasábamos por el lado de un hombre que pedía dinero en la calle, pedía limosna. Y él lo miraba fijamente, estaba muy chico él. Lo miraba fijamente, yo lo llevaba de la mano y miraba, después seguía mirándolo, miraba hacia atrás. Cuando estábamos esperando cruzar la calle, porque había luz roja, él me dice: papá, ¿por qué ese hombre está tirado en la calle? Y yo le respondo algo obvio para su edad, le digo: bueno, porque no tendrá casa. Y él me mira y me estira su manito, la abre y me pide una moneda. Y yo se la doy para ver qué va a hacer. Y él se suelta de mi mano y parte corriendo donde este hombre. Llega donde está él y le da la moneda. Vuelve con la cara iluminada, muy contento. Me toma de la mano, atravesamos la calle. Mientras íbamos atravesando me dice: papá. Lo miro y me dice: ya no tendrá que seguir igual porque ahora puede comprarse una casa. Con 100 pesos esperaba que un mendigo se comprara una casa. Me emocionó su inocencia. Pero ahora él tiene 27 años. ¿Sería lo mismo? ¿Podría yo emocionarme por eso? Cuando Jesús le dice que deben ser como niños, debemos entenderlo bien. En 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando tú te preguntas: ¿yo puedo ser discípulo? Sí, pero primero tienes que pasar por el nuevo nacimiento, y eso no es voluntad tuya. Hay algo que se da, que es un don de Dios en el corazón de las personas que han nacido de nuevo, y ese es la fe en Cristo. Es algo que nace. Ya hemos hablado muchas veces cómo Lázaro resucita de entre los muertos por la voz de Jesucristo. Es el poder de Dios el que lo llama. Por eso es que cuando Dios toca tu corazón, tú tienes que dar gracias a Dios, porque Él te está hablando. Él está teniendo misericordia de ti a través de lo que se comparte, que es su palabra. Y su palabra, lo dijimos, es Jesucristo. Él es la palabra, Él es el verbo, la palabra encarnada. Ahora, como niño,
tienes un mundo que seguir. Un niño pasa por la adolescencia luego y en la adolescencia dice que hay rebelión y hay problemas, dificultades. Tiene que adaptarse a un mundo que todavía no conoce. Por eso es que cuando era niño juzgaba como niño, dice Pablo. Pensaba como niño, hablaba como niño. Pero llega un momento en que ya no es niño. Efesios 4:14 dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Niños fluctuantes, niños que no saben qué hacer. Ahora, ¿por qué pueden manipular estos hombres a estos niños espirituales? Porque no conocen la palabra. No conocen la palabra escrita y la palabra encarnada, que es Cristo. Para poder comprender las Escrituras tienes que creer en Cristo. Él es la base, Él es el centro de todas las Escrituras. Aquí estamos viendo un orden lógico, decía yo al principio, que es sobrenatural. En 2 Corintios 5:17 decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces, comienzas a abrir tus ojos y a ver el reino cuando crees en Jesucristo. Estás comenzando esta aventura maravillosa. Ahora, los hijos de Dios reciben de Cristo, del Espíritu Santo, de Dios Padre, su amor. En 1 de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si no le conocen a Él, tampoco saben qué estamos hablando nosotros. Se pueden reír fácilmente. Porque cuando uno ignora algo, alguien manipula ese conocimiento que no se entiende, o aquella información que no se entiende. Entonces viene la risa, la burla, porque no conocen. Luego el Señor también te da protección. Y esa protección, para mí en Lucas 17:2 está muy bien manifestada cuando dice Jesús, mejor le fuera, hablándole a los fariseos, que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Por qué Jesús dice pequeñitos a sus discípulos? Sí, estaban recién ellos, comenzando a ver el reino. Eran sus pequeños. Y Él, como la gallina cubre a sus polluelos, los cubría. Y una cosa está clara, si tú te opones a Cristo, eres enemigo de Él. Pero el enemigo de Él somos todos en algún momento. Pero si tú no logras comprender esto, un día tendrás que estar en la presencia de Él y rendir cuenta por esto. Y vas a tener que decir que muchas veces te reíste de lo que no entendiste y de quienes te compartieron. Cuando estás con Cristo, el Padre da su fuerza. Pero es paradójico todo esto, por eso te digo yo que el que no entiende se ríe. Porque mira, aquí yo te estoy diciendo que Dios te da la fuerza. En 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Pablo estaba afectado de algo y él lo llama el aguijón. Y dice que 3 veces le pidió que él sacara ese aguijón de su cuerpo. Pero Dios le respondió las 3 veces, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mira lo que dice ahora, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Por qué digo que Dios te pondrá su fuerza sobre ti? Porque no va a ser tu fuerza, serán sus fuerzas. Por eso es que Él dice, más bien me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí su poder, el poder de Cristo.
Pero todo esto tal vez no lo puedas entender ahora, pero este es todo lo que tiene el Hijo de Dios y lo que vas a llegar a experimentar en tu vida cristiana. Esto no es religión, esto no es de ir un domingo a la iglesia y escuchar un sermón y irme y después dejar todo atrás para comenzar a vivir mi vida de lunes a sábado y olvidarme. Si has nacido de nuevo, Cristo, el Espíritu Santo no te deja sin enseñarte, sin guiarte, sin darte dirección y mostrarte su amor, su protección y su fuerza. Otra cosa importante que nos da el Señor, como niños hasta ser adultos, es la seguridad. Un niño necesita seguridad, necesita tener dos padres que allí están al lado de él. En Juan 10:28 dice, y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Él da vida eterna. No perecerán jamás. ¿Qué significa no vas a morirte? Sí, vas a morir físicamente. Recuerda que hay un cuerpo terrenal y un cuerpo celestial. El espiritual no muere. Cristo lo ha prometido. No morirá jamás. Otra cosa es que tampoco nadie las arrebatará de su mano. Por eso es que lo más importante en la fe es el depositar nuestra confianza en Él, no para que se haga mi voluntad, sino la suya. Eso lo dijo Cristo, porque Él es nuestro modelo de discípulo. Cuando tú te pones en las manos de Él, verdaderamente, de todo corazón, pase lo que pase, Dios hace milagros. Y el mayor milagro que vas a encontrar será que un día abrirás tus ojos en la presencia de Dios. Y lo último que quiero compartir, hay mucho más, pero dice, la revelación. Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Estas cosas, todo lo que estoy compartiéndote ahora, no es algo que los sabios y entendidos comprenden, por más que estudien la palabra. No la pueden vivir, porque es una revelación que Dios da a sus hijos, sus niños, sus hijos. ¿Cuándo maduras tú? Yo creo que uno madura a la fuerza cuando tiene sus propios hijos, ¿o no? Nuestros hijos nos juzgan como padres hasta que ellos mismos no tienen sus propios hijos. Por eso es que es importante que nosotros maduremos en la fe y se madura en la fe a través de la palabra de Dios para tener hijos espirituales que sean sanos. Si no, padres inmaduros, hijos enfermos. Padres maduros, hijos sanos. En 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, no solamente de la tuya, sino de aquellos que escuchan lo que tú estás compartiendo. Por eso nosotros tenemos que tener hambre y sed de Cristo, la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. En las Escrituras tú encuentras a Cristo. Efesios 4:13 dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la meta del discípulo de Cristo. Crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Hasta llegar a ser un varón perfecto. Es una meta hasta el último día de nuestra vida. La meta es Cristo. Filipenses 3:13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? El verdadero discípulo no vuelve atrás. No puede porque encontró la vida.
Cuando todos los discípulos estaban comenzando a volverse atrás y estaban dejando a Jesús, Jesús les pregunta a los apóstoles, sus discípulos más cercanos, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro, ¿qué dice? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, ¿a dónde iremos? Por eso el discípulo no vuelve atrás. Y con este versículo termino. Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno, escucha esto, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pon tu vista al frente, donde está Cristo. Esto no indica que no te caigas, esto no indica que no falles, porque eres un niño a lo mejor, estás creciendo, necesitas confiar en Él siempre. Cuando te caigas, levántate, pero no te levantes por tus fuerzas, pídele a Él que te ayude. Él lo hará, clama a Él. La palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este es el comienzo, un niño que crece hasta la medida de la estatura de Cristo para hacer discípulos como Él lo ha mandado. Dios te bendiga.